bienvenidos a todos, gracias por estar acá. La intención del encuentro de hoy es que compartamos juntos hasta las 10:30. También la intención es que no sea solo un monólogo de mi parte y que podamos ir compartiendo juntos qué nos va pasando y experiencias para hacerlo un poco más dinámico. Me presento, mi nombre es Florencia Gurruchaga. Les cuento un poquito sobre mí. Yo trabajé muchos años en el mundo corporativo, en la industria financiera, y ya hace varios otros que soy emprendedora independiente. Soy coach ontológica, instructora de mindfulness, también me formé en otras disciplinas como PNL y demás, pero básicamente todo lo que yo fui aprendiendo y experimentando en primera persona es lo que hoy elijo poner al servicio de mi propósito. Y les cuento que esto que vamos a compartir hoy es una de las cosas que más disfruto hacer. Quiero agradecerle a Andrea Lascaroli de Dimensión Humana especialmente por ayudarme con la convocatoria de este encuentro. Así que la intención es poder ir experimentando juntos cómo mindfulness puede ser un recurso efectivo para el manejo del estrés. Así que, dicho todo esto, lo que me gustaría saber, y los invito a compartir por chat, es ¿qué me estresa hoy? Digamos, si ustedes, digamos, ¿qué pueden compartir? ¿Qué es lo que más los estresa hoy? ¿Cuáles son los principales desreguladores del bienestar? Que acá, a ver, yo voy a ir leyéndolos en el chat. La incertidumbre. ¿Qué más? A mí acá algunos me escriben también por privado. La incertidumbre, la ansiedad, el no saber qué va a pasar. ¿Qué más se les ocurre? Acá hay algo que sí es importante aclarar, no hay respuesta correcta ni incorrecta, así que siéntanse libres de compartir lo que quieran. Estamos todos para compartir esta mañana, para aprender juntos. La incertidumbre también. No puedo ver el chat de YouTube, si alguno lo está viendo. A ver. Las medidas por la pandemia, dice Victoria, claro. Tal cual. También en todos estos días o todos los entrenamientos que he estado dando, la ansiedad, la angustia, toda esta agitación emocional que no sabemos bien cómo manejar. Y en realidad hay ¿qué sería? ¿Cómo definiríamos el estrés? El estrés es la reacción de nuestro cuerpo cuando se siente amenazado y siente que no tiene los recursos para hacer frente a esa amenaza. Entonces, hay una respuesta, digamos, de nuestro cuerpo que es adaptativa, pero el desafío es qué pasa cuando cronificamos esta respuesta frente a amenazas que tal vez pueden no ser reales. Pero antes de adentrarnos en el tema, quiero contarles qué es lo que vamos a compartir. Vamos a ver en detalle cómo funcionamos nosotros cuando estamos alertas, qué dicen las neurociencias al respecto, cómo impacta la forma en cómo gestionamos este estrés, esta incertidumbre que nombraron, esta ansiedad, estas medidas o estos eventos que suceden alrededor que no depende de nosotros y que no podemos controlar. Y eso cómo impacta en la salud y en la productividad. ¿Y qué medidas o qué podemos hacer nosotros para cuidarnos, tanto individual como colectivamente? Entonces, estos van a ser los ejes que vamos a compartir en esta hora. Después al final vamos a tener tiempo de preguntas un poco más extensas. La participación que vamos a adoptar durante el transcurso de la hora va a ser vía el chat. Así que para adentrarnos bien en lo que es la esencia de mindfulness, que tiene que ver con practicar, porque mindfulness se aprende practicando, los voy a invitar a que hagamos lo que denominamos una micropráctica
que la llamamos un minuto para llegar o simplemente parar, que es un momento de quietud antes de comenzar con la actividad de hoy. Así que si les parece, los voy a invitar a que se sienten en una postura que para ustedes les resulte cómoda. Acá después voy a seguir leyendo lo que compartieron, la incertidumbre del futuro, no saber cómo va a seguir la vida, el cambio constante, la sensación de alerta, el estar encerrado, no tener contacto con la familia, o compartir un mate, sentirse limitado en el movimiento, el nuevo rol en casa de enseñar y el trabajo en casa. Tal cual, por eso ahora nos vamos a tomar un minutito para asegurarnos de estar sentados en una postura que nos resulte cómoda. Los invito a hacer los ajustes que necesiten hacer en la postura para asegurarse de no estar tensionando ninguna parte del cuerpo. Haciendo un par de respiraciones profundas. Relajando los hombros. Relajando los músculos de la cara. Y llevando la atención a la respiración. Notando cómo el aire entra en el cuerpo con cada inhalación y cómo sale del cuerpo con cada exhalación. Podemos prestar atención en aquel lugar del cuerpo donde podamos notar más nítidamente el ritmo de la respiración, tal vez en la zona del abdomen. Y podemos llevarnos una mano a ese lugar del cuerpo para notar cómo la panza se infla cuando inhalamos y se desinfla cuando exhalamos. Y vamos a prestar atención a cómo se siente simplemente parar. Hacer una pausa. Notando cómo se siente el cuerpo quieto. Tal vez percibas pensamientos, distintas sensaciones en el cuerpo, emociones. Simplemente presta atención con curiosidad, con apertura, sin hacer ningún juicio ni cuestionar lo que va apareciendo. Y si la mente se distrae, que es lo que habitualmente hace, invítala amablemente a volver al cuerpo, a volver a las sensaciones del aire entrando y saliendo del cuerpo. En este momento no hay nada que debas hacer, ningún objetivo que cumplir, ningún lugar a donde ir. Sino simplemente estar presente en el cuerpo. Seguimos practicando unos instantes más.
Ya para ir finalizando vamos a hacer una respiración bien profunda. Y cada uno a su propio ritmo, si es que tenía los ojos cerrados puede abrirlos. Vale desperezarse o vale estirarse o vale hacer cualquier movimiento que el cuerpo en este momento les esté pidiendo. Porque vamos a ver que mucho de lo que vamos a compartir hoy tiene que ver con empezar a registrarnos, como yo siempre digo, del cuello para abajo. Y eso implica empezar a atender las señales de nuestro cuerpo. Me gustaría saber si alguno quiere compartir algo de esta mini experiencia. Los invito a hacerlo por el chat, cualquiera de los dos, ya sea el de YouTube o el de acá de Zoom. Sensación de paz, me levanté relajada, pero puedo ver la diferencia luego de hacer este ejercicio, hombros, calma, conexión. Tal cual, gracias por compartir. Y en realidad, seguramente ya habrán visto estas siglas del contexto que cada vez es más VICA, o VUCA, como algunos le dicen, pero es cada vez más complejo, volátil, ambiguo e incierto. Esto que manifestaban al principio de tanta incertidumbre, el cerebro no está preparado para para tanta incertidumbre y para no controlar nada de lo que está aconteciendo. De hecho, ya están hablando de que deberían inventarse un nuevo término para esta nueva realidad que a todos nos toca vivir. Es demasiado estrés, mucho y todo de golpe, entonces los recursos que teníamos hasta hoy para hacer frente al estrés nos resultan ineficientes. Entonces necesitamos empezar a ver cómo preventivamente podemos ayudarnos para regular nuestro bienestar o para acceder a mayores estados de calma, conexión, como ustedes decían recién. Permitirse no hacer nada, aunque sea por unos minutos, se siente muy bien. Tal cual. Fíjense que la micropráctica que hicimos recién, en realidad lo que nos muestra también es que habitualmente no frenamos, no nos hacemos un tiempo para simplemente parar, porque consideramos a veces que no es productivo. Si freno, necesito estar haciendo constantemente, porque tengo la ilusión de que de esa forma voy a ser mucho más productivo. Y a veces el poder hacer estas mini pausas, yo les aseguro que está demostrado y estudiado científicamente que nos permite estar mucho más focalizados y ser mucho más productivos en las cosas que necesitamos hacer. Y en realidad depende de nosotros habilitar estas pausas, porque el contexto donde vivimos, en la sociedad donde hoy nos toca vivir, no nos habilita la pausa, no nos invita a frenar, nos invita justamente todo lo contrario, a ir a máxima velocidad. Y así es como nos hemos entrenado y hemos evolucionado hasta el día de hoy. Entonces, acá está, a ver, hoy estamos mucho más apesadumbrados que en otros momentos de nuestra vida. Esta pandemia mundial es compleja y nos desafía a cambiar radicalmente toda nuestra forma de ser, de hacer las cosas, de relacionarnos con otros, de cuidarnos. Ustedes lo manifestaban al principio, tanta incertidumbre, se cambiaron los roles dentro de casa, digamos, se sumaron nuevos roles, cambió la forma en cómo trabajamos, porque muchos de nosotros lo hacemos virtualmente. Entonces todo eso, esto que decían también de no poder abrazar o tocar a otro como parte de los vínculos con la familia y con los amigos. Entonces todo eso nos resulta complejo de sobrellevar y muchas veces no sabemos cómo manejarlo o no sabemos cómo hacer para habilitar esta incertidumbre, esta angustia, este estrés. Entonces hoy vamos a estar viendo cómo podemos hacerlo.
Y para eso les quiero mostrar A ver, es muy difícil compartir en una hora, tengo muchas cosas que quiero contarles, y elegí este modelo de sistemas emocionales de Paul Gilbert, que es un psicólogo británico que nos visitó el año pasado, estuvo en Argentina en noviembre, tuve la suerte de participar de sus actividades, que fue quien creó la terapia centrada en la compasión también. Y él habla de, se los voy a decir como en términos muy simples, pero de que todos tenemos como 3 sistemas emocionales, que son interdependientes y se van regulando, se van activando. Cuando uno se activa, inhibe la activación del otro, y que ¿por qué lo llama sistemas? Porque cada uno de ellos tiene una función específica, unas emociones también específicas, y las hormonas que generan en el cuerpo también son específicas. ¿Y qué dice Paul Gilbert? Tenemos un sistema que es el llamado sistema rojo, que es el sistema de amenaza y defensa, que es el que se activa cuando nos sentimos estresados, es el que activa nuestra respuesta de lucha-huida, porque en realidad el foco principal es la supervivencia. Cuando me siento amenazado, el cuerpo cómo reacciona, se predispone para luchar, para huir, o para quedarse congelado, y así es como hace frente a la amenaza que está viendo. ¿Qué pasa? ¿Y qué genera el cuerpo? Adrenalina y cortisol. Generalmente nos sentimos con miedo, con mucha ansiedad, enojo, aislados, amenazados. Y ¿qué pasa? El cerebro que nosotros tenemos ha evolucionado a lo largo de los años, pero es el mismo que nos permitió sobrevivir, digamos, cuando el mundo era mucho más simple. La complejidad del mundo actual, digamos, hace que los mecanismos mediante los cuales hemos evolucionado, la verdad, no nos sirvan, porque el cerebro no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro no distingue lo que es real de lo que es irreal. Entonces, mi organismo va a reaccionar de la misma manera teniendo un león delante que está a punto de comerme, que si yo me estoy imaginando que tengo un león delante y que está a punto de comerme. Si bien hoy la realidad es que hay un virus que nos puede estar amenazando, ustedes nombraron la pandemia al inicio de este workshop, hay una respuesta defensiva que es saludable, que tiene que ver con tomar todas las medidas de seguridad de acuerdo a los protocolos vigentes para hacer frente a la amenaza que hoy existe. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos todo el día sintiendo, digamos, a veces cuando vemos demasiada información o estamos muy conectados con todas las noticias y solo nos imaginamos escenarios de mayor amenaza de la que puede haber? Y esto lo hacemos constantemente porque, a ver, para asegurar la supervivencia, nuestro cerebro es como que hay algo que se llama sesgo negativo de la mente, que tiene que ver con, tenemos como un velcro para todas las experiencias negativas y teflón para lo positivo, porque aquel pensamiento que no represente una amenaza para mi supervivencia es descartado. Entonces, hoy, al estar alertas, estamos potenciando mucho más ese mecanismo que está fantástico, nos ayuda a sobrevivir, pero que hoy nos está jugando en contra. No sé si ustedes pueden identificar este mismo sistema en actividades de la vida cotidiana, digamos, con qué actividades se les activa. Ahí yo a quien quiera los leo en el chat. Porque es importante cómo llevarlo al día a día. Yo acá les puse el ejemplo, por ejemplo, el rojo se activa cuando, frente a las noticias, digamos, cuando vamos viendo me pasa un poco cuando tengo que salir y me cruzo mucha gente en la calle, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Uno después se va como adaptando, pero al principio era mucha más tensión, mucho más estrés.
Sí, porque acá el tema es cuando este mecanismo se sobreactiva y se vuelve crónico, es ahí donde empieza a tener efectos nocivos en nuestra salud. Por eso preventivamente necesitamos actuar, porque la sociedad en la que estamos viviendo hoy, naturalizamos completamente el estrés, entonces estamos acostumbrados a vivir con insomnio, con contracturas, con problemas digestivos, con alteraciones de la presión, con un montón de otra sintomatología más asociada al estrés crónico. La Organización Mundial de la Salud, digamos, el año pasado, ya identificó al burnout, el síndrome del trabajador quemado, como una de las enfermedades, que esa identificación entraba en vigencia ahora en abril de este año, y es fundamental esa definición porque en realidad lo que hace es poner sobre la mesa cuánto necesitamos trabajar preventivamente para no llegar a quemarnos. Digamos, hoy estamos como fuera de nuestra zona de adaptabilidad, nos cuesta mucho mantenernos en nuestra zona de equilibrio. Ahora les voy a ir contando. El otro sistema es el sistema de incentivo y logro, que es cuando nos sentimos energizados, motivados, alertas, digamos. Es el que está basado en las metas que nos ponemos, los objetivos o los logros que queremos cumplir, y es cuando nuestro cuerpo segrega dopamina. Está relacionado con, digamos, con la competencia y muchas veces tendemos a regular el sistema azul mediante el hacer y ser como productivo. No sé si ustedes pueden identificar situaciones concretas de su día a día donde sienten que se activa el sistema azul. Me gustaría escucharlos y balearlos en realidad. Acá dice Diana, creo que a veces me cuesta identificar puntualmente qué me estresa dado que yo me siento normal, pero luego veo cómo repercute en dolores estomacales, dolores en el cuello. Tal cual, está buenísimo esto que traes, porque muchas veces no somos conscientes de la actividad que hay en nuestra mente. Ahora vamos a ver bien qué significa mindfulness, pero tiene mucho que ver con ser como observadores de la propia actividad mental, como para ver cuáles son aquellos patrones automáticos y recurrentes eh, que nos hacen estar en un momento distinto de lo que está ocurriendo en este momento. Digamos, a veces cuando el estrés se despierta nos ponemos a imaginar escenarios diferentes donde la amenaza es aún mayor, pero eso en realidad no es lo que está ocurriendo en verdad, sino que eh, dejamos de estar presentes en lo que sí también está pasando. Que acá también, a ver, es cuando estamos como desregulados, cuando la amenaza se sobreactiva, ¿qué nos puede pasar? O nos ponemos a hacer compulsivamente. Vieron que cuando empezó la pandemia hay que hacer, hay que leer un montón de libros, hay que hacer un montón de cursos. Había que, era como una avalancha de cosas que sí o sí había que hacer. Había que aprender a cocinar, había que aprender un montón de cursos, había que leer un montón de libros y así un montón de cosas. Y eso también nos podemos desregular por hacer en exceso o nos puede agarrar una apatía y un desgano total, que son partes de la misma desregulación. A mí me pasa estar en el hacer 100% comprometida, cuando salgo de ese lugar quedo con cero energía. Claro, vamos como de un extremo, digamos, a otro. Acá también, a ver, se puede... Eh, bueno, no sé qué les iba a decir, pero digamos, hoy estamos, recién algunos de ustedes cuando hicimos la micro práctica, decía que bueno esto de no tener nada que hacer, a veces es como que nunca es suficiente, a veces este sistema en desequilibrio es como nada es suficiente, no importa cuánto haga, digamos, siempre siento que me falta más. Entonces esa alerta constante también resulta nocivo cuando está en desequilibrio. Entonces Paul Gilbert lo que habla es de que existe también el sistema de calma y cuidado, calma y satisfacción, que es el que, digamos, cuando nuestro cuerpo libera oxitocina o endorfinas, y es el que nos permite sentirnos seguros,
digamos, conectados, cuidados. El foco está puesto en esto mismo, como dice acá, la amabilidad, la empatía, el autocuidado, y donde nos sentimos contentos y satisfechos con lo que pasa, no estamos ni inquietos ni deseosos, digamos, sino que estamos satisfechos con la calma. No es la ausencia de amenaza, sino que es un estado de calma interior donde la práctica de meditación, la práctica de mindfulness, activa este círculo verde. Y en realidad este círculo verde sirve para restituir el equilibrio de los otros dos. No sé si ustedes, acá yo les nombré, a ver, la práctica de la meditación puede ser uno de las tareas que activa el verde. No sé si se les ocurre alguna más. Ejercicios de respiración. Sí, sí. Puede ser también cuando abrazamos a alguien o después vamos a ver, meditar a full, buenas charlas con marido, hijos, amigos, tal cual. Buenas charlas cuando en la charla no hay ningún objetivo, ni ninguna estrategia, ni ningún fin más que estar con el otro. Y es sobre todo esta sensación de cuando nos sentimos como relajados, conectados, seguros. Sí, cantar o escuchar mantras, tal cual. También puede ser a veces cuando nos ocupamos del jardín o de nuestras plantas, o cuando estamos acariciando a la mascota que podemos tener, conectarse con la naturaleza, tal cual, tal cual. Y me gustaría preguntarles, digamos, ¿cómo sienten ustedes que están distribuidos estos sistemas emocionales? Si ustedes tuvieran que asignarles un porcentaje a cada uno de ellos, ¿cómo lo configurarían? ¿Más rojo, menos azul, más verde? Digamos, ¿cómo sería esa configuración? Si alguno se anima a compartir. Hoy 20% rojo, 40 y 40. Durante la semana me parece que predomina el rojo y el azul, el verde tal vez ocupa los fines de semana. A ver, muchas veces con este cuadrito se puede trabajar el año entero, en realidad como identificando, llevando a concreto cuáles son las actividades que activan cada uno de mis círculos. A veces hay algunos que activan el rojo y el azul, no llego a cumplir con una tarea que estaba prevista, entonces me estreso y también no estoy pudiendo cumplir con el objetivo. A ver, ¿qué pasa cuando estamos en estado de alerta? Cuando estamos en estado de alerta, el cuerpo, al prepararse para defenderse, deja de estar receptivo a lo que está aconteciendo, porque la única prioridad que tiene es defenderse. Entonces, esto pasa también cuando estamos dejando de lado la pandemia por un lado, pero esto se activa también con una discusión con alguien o cuando alguien, eh, digamos, fíjense cuántas veces cuando entramos en discutir con un familiar, con un amigo, con quien sea, con un compañero de trabajo, como muchas veces no sabemos ni cómo empezó esa discusión y no recordamos qué nos hemos dicho. Y en realidad, cuando estamos con el círculo rojo activado, dejamos de estar atentos a lo que pasa porque necesitamos sobrevivir. Entonces, lo único que yo quiero es defenderme. Y probablemente me defiendo atacando al otro, porque estoy completamente a la defensiva. Entonces, conocer y saber cuáles son esos pequeños, reconocerme cuando estoy en rojo puede ayudar un montón en cómo me vinculo con el otro. Porque también puedo empezar a identificar cuando el otro también está en ese mismo estado, quizás digo, y no es el momento más apropiado para que tenga la charla que tenía que tener. 50 se lo lleva el rojo, 25 y 25 los otros dos. Incluso me cuesta incluso relajarme cuando llego a mi casa. Tal cual, mucho rojo y poco azul y verde. Tal cual, el rojo suele ser el que más sobreactivado tenemos, sobre todo en el contexto actual, pero es el que tenemos sobreactivado permanentemente. Digamos, son un montón las inquietudes o los miedos
que tenemos en distintos ámbitos, entonces necesitamos sumar más verde. Digamos, necesitamos prestar atención y conciencia a cuáles son las actividades que están alimentando cada uno de los círculos y cómo empezamos como a incluir más actividades del verde. Hoy necesitamos el rojo, es como si fuera el pedal del acelerador del auto. Si nosotros vamos con el pedal del acelerador del auto a full todo el día, llega un momento que el motor se funde. Entonces el verde vendría a ser como el freno. Necesitamos ir frenando a lo largo del día, como para que el motor no se funda. Y nosotros estamos acostumbrados a ir cada vez más a fondo. Y hoy, digamos, se nos dispara mucho más, entonces es fundamental cuidar el descanso, cuidar también la actividad física, pero también estas micropausas o todas las actividades que ustedes pusieron recién como asociadas al verde, que en definitiva promueve nuestro bienestar. Y también ser conscientes de cuáles son los círculos que yo estoy activando en el otro con mis comentarios. A veces no registramos, digamos, el impacto que tiene nuestro tipo de conversación, los posteos que podemos hacer en redes sociales, y a veces yo los invito a repensar cuál es el círculo que yo estoy activando en el otro con lo que estoy compartiendo. Digamos, porque ahí también necesitamos todos más verde, no hay ninguno que se haya desregulado por a ver, les quería hacer otra pregunta. ¿Cómo consideran que sería la configuración ideal? Si ustedes tuvieran en este momento un control remoto que les permitiera configurar a su gusto, digamos, cómo activar cada uno de los sistemas, ¿cómo lo configurarían? Porque acá vimos como una foto de lo que representaría el estado actual en el ámbito que cada uno eligió definirlo. Pero ¿cuál sería la configuración ideal para ustedes? $20 sería, Ángeles, 20 al rojo, 40 y 40. 20 rojo, 40 azul, 40 verde, 10 rojo. Creo que es necesario un poco repartido el resto. Es muy interesante, por esta pregunta la hacemos siempre hace un montón de tiempo en los cursos, y muchos hasta a veces dicen, quiero todo verde. La realidad es que, como todo en la vida, digamos, el esquema ideal es el equilibrio. Digamos. Estos tres sistemas necesitan estar equilibrados. Y nosotros necesitamos ver cuál necesitamos activar más como para que estén en equilibrio. Si fuéramos solo verde, la verdad es que no tendríamos conciencia del peligro, entonces saldríamos a la calle y un auto nos pisaría, porque no tendríamos ningún registro de lo que puede representar una amenaza real para nosotros. No podríamos poner límites en lo que no es saludable tampoco para nosotros, así que no, tendríamos millones de accidentes. No tendríamos ningún incentivo, ni motivación, ni deseo por cumplir nada. Estaríamos como tirados sin ninguna motivación o ninguna meta por cumplir. Por eso es importante equilibrar. En la fantasía, como a todos nos falta verde y tenemos en exceso el rojo, en la configuración ideal lo reducimos al mínimo y amplificamos el verde, porque eso quizás es lo que necesitamos hacer en nuestra propia configuración individual. Entonces acá es importante revisar la agenda de actividades diarias como para ver cómo hago para activar aquel que necesito. Hay una... Voy con Alejandra, me sumo a su instrucción, mucho verde, poco azul y un poquito de rojo, tal cual. Hay una práctica también que se llama contacto tranquilizador, que también activa el verde, y sobre todo en estos momentos de distanciamiento social, para mí cobra mucha más relevancia, que tiene que ver como con el autoabrazo o a veces ponernos, es algo que hacemos instintivamente en momentos de sufrimiento, o de dolor, o de estrés, que es ponernos la mano en el corazón, o cuando alguien nos da una noticia, a veces nos llevamos las dos manos, como
Esto es como, el cerebro no distingue si la mano que me abraza es mía o es de otro. Entonces yo puedo practicar conmigo mismo el tacto tranquilizador, que lo que empiezo, lo que genero en mi cuerpo es oxitocina. Entonces esto hoy resulta fundamental. Necesito, a veces me da vergüenza, pero necesito ir explorando cuál es la zona de mi cuerpo donde al tacto o presionando mis manos, haciendo breves círculos y demás, yo puedo sentir mayor tranquilidad. Puede ser tal vez en la cabeza o en la cara o en los hombros, o puede ser abrazándome y hasta a veces, digamos, amacándome. Y eso es como, digamos, decirme acá estoy bien, estoy tranquilo, me siento seguro. Entonces esa presión de nuestras manos sobre el cuerpo nos puede ayudar a tener esta sensación de protección, de seguridad. Esto después los invito a explorar o si me escriben yo les puedo pasar en detalle la práctica. O en el canal mío de YouTube tienen una práctica que es la pausa de la compasión o de la autocompasión, que tiene que ver con esto, a ver, me siento estresado, me siento mal, no estoy solo en esto que me ocurre, entonces merezco tratarme con amabilidad. Y eso es parte de esas prácticas de autocuidado que tan necesarias resultan hoy y que están súper alineadas con la activación de este sistema de calma y satisfacción. Acá 12 de, acá con horas, 12 de cada uno, rojo solo si se activa. Por eso lo importante es estar acá en equilibrio, a ver cómo equilibramos los sistemas emocionales con el fin de que la gestión del estrés y la ansiedad sea más saludable, cómo hacemos preventivamente para promover nuestro bienestar. Entonces acá la invitación es cuáles son las actividades, los hábitos que necesito agregar, que necesito dejar de hacer o hacer diferente. Digamos, esto yo los invito a que ustedes agarren una hoja, la dividen en 3 y anoten las actividades que nutren cada uno de esos círculos. Entonces ver en dónde necesitan agregar más. A veces listarlas o escribirlas nos hace que las podamos tener mucho más a la mano. Y hasta a veces compartirla con otros. A veces hay un compañero o un amigo que tiene una idea que a mí no se me ocurrió. Entonces puedo ponerla en práctica a partir de compartir con otros cómo activar el verde. Y en realidad la buena noticia es que nuestro cerebro está diseñado y preparado para que nosotros podamos generar estos nuevos hábitos o cablearnos neuronalmente a nuestro favor, de acuerdo a aquellos hábitos que queremos incluir. Porque no sé si ustedes oyeron hablar del concepto de neuroplasticidad, pero igual que nosotros entrenamos los músculos, podemos entrenar nuestro cerebro. Nosotros esculpimos el cerebro de acuerdo a lo que elegimos prestarle atención. Y a nuestro cerebro le encanta predecir patrones de comportamiento y economizar recursos. Entonces la invitación del cerebro siempre va a ser a hacer más de lo mismo. ¿Qué significa más de lo mismo? Más de lo mismo que hemos repetido y hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, que no significa que sea saludable para nosotros. Vieron que a veces se habla como de salir de la zona de confort. La zona de confort sería como ese patrón repetido y automático que hemos andado durante toda la vida. Yo a veces hago la analogía con la autopista. Hay una autopista por la que siempre hemos ido. Es el mismo camino que hemos tomado toda la vida para responder a distintos eventos. Entonces el cerebro siempre nos va a decir, anda por la misma autopista que fuiste siempre. Digamos, y acá la propuesta, cuando necesitamos incorporar un nuevo hábito, o esto de decir, incorporar pausas conscientes durante el día, o como la micro práctica que hicimos al inicio, requiere de cablear un nuevo sendero, que hoy sería comparable con una calle de tierra, donde me siento inseguro, confundido, tengo miedo, es raro, no estoy acostumbrado, entonces, digamos, y me consume mucha más energía. Entonces, por eso, digamos, nos cuesta tanto incorporar nuevos hábitos. Pero estamos cableados para hacerlo. Así que eso es súper importante, como todo en la vida requiere práctica, digamos, es como si yo quiero correr una maratón de 42 kilómetros, digamos, es imposible, yo con el solo hecho de haber leído
el plan de rutina de ejercicios, de alimentación y demás para poder correrlo, digamos, la verdad es que si no me pongo a entrenar todos los días, difícilmente pueda estar preparada eh, para poder correrla. Entonces acá es lo mismo, necesitamos entrenarnos igual que entrenamos el cuerpo eh, cuando hacemos actividad física. Y acá llegamos a ver finalmente, a ver, ¿qué es mindfulness? Y Jon Kabat-Zinn define mindfulness como prestar atención con intención en el momento presente y sin juzgar. Jon Kabat-Zinn es el director de la Clínica de Reducción de Estrés de la Universidad de Massachusetts y es quien, en cierta forma, occidentalizó la práctica de mindfulness y es quien ideó el protocolo del cual se desprende toda la evidencia científica que hay hoy al respecto. Cuando Jon Kabat-Zinn empezó a implementar mindfulness en el año 79, en realidad empezaron con aquellos pacientes dentro de la clínica que estaban completamente, que sufrían de estrés crónico, de depresión, muchos de ellos de dolor crónico, y de hecho empezaron con los pacientes que ya no sabían, habían pasado por todos los departamentos dentro del hospital, ya no sabían cómo hacer para ayudarlos, y ahí es donde empezaron a implementar las prácticas de mindfulness con meditaciones, digamos, en esos grupos más largas de 45 minutos y practicando durante 8 semanas. Pero no, es una práctica, algo que es importante saber es que mindfulness es una práctica completamente secular, no hay que profesar ninguna religión en particular, ni adorar a ningún dios para practicarlo. Y a mí me gusta llamarlo, es como entrenar nuestra atención en el presente mientras estamos haciendo, pero me gusta llamarlo como el arte de darnos cuenta, porque es como una invitación a relacionarnos diferente con aquello que pensamos, con lo que sentimos, y con cómo se manifiesta en el cuerpo. Es como amplificar nuestra propia red de Wi-Fi, es como estar atentos y empezar a decodificar todas las señales que constantemente estamos emitiendo, como para ver dónde están esos patrones automáticos y poder intervenir en aquellos que necesitamos poner la conciencia para elegir una respuesta distinta. Es como estar entrenándonos en a qué elijo prestarle atención en cada momento. Porque en definitiva lo que hacemos a través de las prácticas es entrenar nuestra atención. Entonces, en el caso de, volviendo al círculo rojo, si yo estoy notando que lo que está activando mi círculo rojo, mi estado de alerta, es un pensamiento, es poder entrenarme en ver, bueno, ya está, ya te vi, vuelvo a lo que estoy haciendo ahora. Digamos, entonces, el practicar meditación es traernos de vuelta una y otra vez. No tiene que ver con dejar la mente en blanco, que muchas veces es, no, pero la meditación no es para mí, o mindfulness no es para mí porque yo no puedo dejar la mente en blanco. Y en realidad no tiene que ver con dejar la mente en blanco, sino con esto, traernos de vuelta una y otra vez. ¿A ustedes les pasó en esta micro práctica que hicimos que la mente se distrajera con pensamientos? Que aparecieran, digamos, hicimos 3 minutitos nosotros de práctica. Si alguno quiere compartirme en el chat. ¿Alguno, cuando hicimos la práctica del inicio, aparecieron pensamientos durante la práctica? Sí, obvio, siempre viene algún pensamiento, sí. Claro. ¿Qué pasa cuando queremos practicar? Ponemos la intención de que nuestra atención esté en la respiración, ¿no? Entonces, ¿cómo operaría? Cierro los ojos, quiero llevar la intención a la respiración y a los 10 o 20 segundos, ay, debería comprar tomates, en realidad hoy voy a cocinar, me falta para la salsa. Ay, pero escuché, eh, está ladrando el perro, tengo que ir a sacarlo, no lo saqué a pasear, tengo que llevarlo. Y ahí empezamos
tengo la reunión de mañana, voy a ver si cambio la hora porque en realidad no debería poder ir. Y así la cabeza no para, va saltando lo que llamamos mente de mono, va saltando de un tema a otro, porque así es como es su naturaleza y así es como funcionamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos damos cuenta, que les voy a mostrar acá, ahora después paso a esto que se lo... Nos damos cuenta que nos distrajimos, notamos cuál fue, hacia dónde fue la mente, y elegimos con conciencia redirigir la atención. Entonces, cada vez que nosotros elegimos volver la atención a la respiración, estamos entrenando nuestro músculo de la atención. Entonces, por eso no importa cuántas veces nos vayamos, sino lo importante es traernos de vuelta una y otra vez. Y en realidad, ¿qué va pasando con la práctica sostenida? Me doy cuenta antes de la distracción y me dura menos. Entonces, así vamos haciendo el círculo. Y lo importante es, me entreno en lo sutil, porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Me quiero entrenar el día que estoy más abrumado y más desestabilizado emocionalmente me encuentro. Y ahí es muy difícil poder calmarnos. Entonces, la intención es, me practico todos los días para que el día que esté que haya un evento que me desestabiliza mucho más emocionalmente, accedo a una respuesta más consciente más rápido. Ahí. Entonces acá, a ver, ¿por qué es importante entrenar nuestra atención para estar presentes en lo que está sucediendo? Porque nos permite gestionar mejor el estrés y el miedo, nos permite sobre todo mejorar nuestro sistema inmunológico, afrontar las emociones difíciles con mayor calma y serenidad, tener más empatía y más conexión con nosotros mismos y con el resto del mundo, con el resto de la gente, y tener una mente mucho más serena y mucho más ecuánime. Empezamos como a no aferrarnos tanto a aquellas cosas que nos gustan y a no rechazar o no ser tan aversivos con aquello que no queremos más en nuestra vida. Fíjense que en la definición parece simple conceptualmente, acá lo complejo es la aplicación práctica. Porque en el momento presente, sin juzgar, nos cuesta muchísimo no estar etiquetando absolutamente todas las experiencias que estamos por vivir. Y nuestra mente se ha entrenado en estar distraída. Digamos, así es como la hemos entrenado. Por eso nos cuesta tanto parar, hacer una pausa y conectarnos con lo que realmente nos está ocurriendo. ¿Cuál sería el desafío principal con la práctica de mindfulness? Aquietar nuestra mente o simplificar la mente, como para poder pasar de este piloto automático en el cual hacemos cotidianamente las cosas, a poder responder con conciencia. Responder con conciencia significa poder elegir cómo quiero responder a las circunstancias de la vida. Poder pasar de esta multitarea o el multitasking a poder poner más foco, con la consecuente aumento de productividad o de efectividad que eso genera en la tarea. Y también poder pasar, como decíamos recién, de la reacción automática a la respuesta consciente. Esperen que estaba mirando el chat, tal cual. Además, cuando recién acá que dicen no dejamos ni un segundo de pensar hasta cuando dormimos, cuando la mente está distraída, lo que está haciendo es preocupándose, por eso también nuestro sistema de alerta está sobreactivado. Como dijimos antes, como el cerebro quiere que lleguemos vivos al final del día, la preocupación principal es sobrevivir, entonces ahí es donde se queda enfocada la mente. Por eso necesitamos entrenarnos en estar más presentes en lo que ocurre en el día a día. Hay una frase de Jon Kabat-Zinn que a mí me encanta, que es: no puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear. Vamos a ver, hay un montón de eventos, como hablábamos al principio, que nos pueden generar mucho estrés en nuestra vida, pero necesitamos empezar a relacionarnos distinto con aquellos eventos que no controlamos, que no depende de nosotros que cambien. Entonces, si no empezamos a establecer una relación distinta,
lo que vamos a hacer es ceder todo nuestro poder al evento externo, eh, en vez de poder trabajar en lo que sí podemos trabajar, que es en nosotros mismos, como independientemente de lo que sucede afuera, yo puedo acceder a mi propia calma interior, que es independiente de las circunstancias externas. No es que la meditación es lo que me va a traer la calma, lo que hace es como despejarme la mente para que yo pueda ver con mayor claridad y perspectiva. Es como aquietar y silenciar toda la cantidad de pensamientos que tenemos todo el tiempo y que están sobreactivando sistemas que nos desregulan. Entonces necesitamos como generar un círculo más virtuoso, digamos, para promover nuestro bienestar. Así que, ¿qué es, a ver, lo importante o lo que vimos hasta ahora? ¿Por dónde empiezo? Digamos, o cuál es el primer paso que podemos dar. Lo que podemos ya empezar a hacer a partir de hoy, todo esto es una cuestión de práctica. Nosotros retenemos el 20% de lo que vemos, el 40% de lo que vemos, el 20% de lo que oímos, y en realidad el 80% de lo que experimentamos en primera persona es lo que retenemos más. Entonces, podemos habilitar una pausa consciente varias veces por día. Esta micro práctica que hicimos al inicio, que pueden encontrar el audio en mi canal de YouTube, pero la puede practicar, puede ser una respiración, pueden ser 2 minutos, pueden ser 5, el tiempo que sea, es simplemente detenerme en lo que estoy haciendo y registrar cómo está mi cuerpo atendiendo a cómo el aire entra y sale del cuerpo. La respiración es un recurso súper valioso con el que todos ya contamos desde siempre para aquietarnos, para en un momento de mucha agitación emocional poder bajar un cambio. Es un recurso valiosísimo para estabilizar la mente y volver al presente. Y también multiplicar situaciones en las que estamos presentes, digamos, activando el sistema de calma. Volvemos a la lista que decíamos anterior, de estas charlas con familiares o con amigos, practicar meditación, respirar, cuidar las plantas, acariciar a las mascotas. Esto del tacto tranquilizador, digamos, o el abrazo con otro, necesitamos oxitocina y endorfinas en nuestro organismo para también fortalecer el sistema inmunológico. Así que mi invitación es a seguir explorando, digamos, cuáles son las actividades que necesito incorporar en la agenda para promover mi bienestar. Así que, bueno, siendo las 10:29, llegamos al final. Quiero nuevamente agradecerles un montón su participación. Les quiero, acá les dejo los datos míos para que puedan contactarme, pero sí abro el espacio para que me hagan todas las preguntas que quieran hacerme. Ahora, si quieren, pueden habilitar micrófono, quien tenga otros compromisos puede retirarse también, pero yo acá estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacerme. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya resultado útil. A veces es mucho lo que tengo ganas de compartir y el tiempo no llegamos. Muchas gracias, muy interesante. Gracias, André. Genial. Bueno, si alguno tiene una pregunta, acá estoy, soy todo oídos. Gracias a ustedes. Sí, se puede, ahí como dice Patricia, muy inspirador, tal cual. Sí, sí. Esto es un pasito todos los días, se puede empezar. Sí, sí, sí. Bueno, gracias de verdad a todos los que han participado, de verdad estoy disponible para cualquier consulta que tengan.
Sí, si se quedaron, bueno, la semana próxima estamos comenzando distintos entrenamientos para justamente incorporar la práctica de mindfulness en la rutina diaria, o para la gestión emocional, que es lo que más nos está costando a todos hoy en día. Sí, sí. Así que, bueno, voy a dejar de compartir. Las trampas del cerebro, sí, se le llama el tricky brain. Digamos, es así. Pero muchas veces conocer cómo funcionamos nos puede traer alivio en dejar de insistir o de resistir, en querer que las cosas sean de otra manera. Lo más complejo resulta cómo hacemos para aceptar. Y cuando hablo de aceptar es cómo disolvemos la resistencia de cómo nos gustaría que fueran las cosas. Entonces necesitamos cultivar esta ecuanimidad de la que hablábamos antes como para realmente aceptar las experiencias que nos tocan. Y surfearlas de la forma que más saludablemente sea para nosotros. Sí, sí, porque solemos pensar en aceptación como resignación y en realidad todo lo contrario, lo que nuestro bendito cerebro hace es resistir todo aquello que no nos gusta, que no controlamos, que no queremos. Y hoy el mundo nos está desafiando a cultivar todo lo contrario, ser más flexibles, más adaptables, estar más presentes, más atentos. Y es todo lo opuesto a lo que hemos venido practicando hasta hoy. Así que sí. Bueno, hasta otro encuentro, algún tip para desarrollar la flexibilidad. A ver, mindfulness, digamos, es un recurso valiosísimo también para mejorar la relación con la incertidumbre y adaptarnos mejor a los cambios. Porque en realidad es esto, es practicar la ecuanimidad. Digamos, entonces eso me permite ser mucho más flexible, porque no estoy aferrada a lo que sí quiero y no tengo tanta aversión a lo que no me gusta. Entonces ahí me vuelvo mucho más flexible. Es difícil, no hay nada que suceda. Nosotros también, la comprensión cognitiva que tenemos de todos estos conceptos son súper simples de entender racionalmente o cognitivamente. El desafío es esto, ¿cómo lo paso a la práctica? Y en realidad cuando entendemos, nos genera más frustración y más impotencia, porque ya conocemos que hay una forma distinta de hacerlo y como todavía no podemos hacerlo de esa forma que hemos aprendido, es peor en el primer momento. Después la práctica hace que podamos acceder a estados de mayor calma y serenidad. Pero sí, es todo un desafío. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.